Entonces, bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a Charlas Massive. Hoy vamos a hablar sobre conociendo mis saboteadores. Quiero empezar con una imagen y que me cuenten un poco qué ven en ella. ¿Sí? Es un meme y fue un meme que fue bastante viral. ¿M? Entonces, cuéntenme un poquito quién abre el micrófono y me cuenta qué ve ahí. Michael, Camilo, Danilo, bienvenidos. ¿Quién ha visto este meme por ahí en redes sociales? Marlene, buenos días, bienvenida. Buenos Buenos días días. a todos. Yo no, pero pienso que se autosaboteó por experimentar. Ok. Es un meme que lo han utilizado mucho desde la política, ¿no? Ángela, ¿cómo estás? Karen, buenos días. John. Y, y hoy precisamente vamos a hablar de los autosaboteadores. ¿Listo? Eh, yo no sé quién me puede ayudar aquí a leer eh, IDs. Aidita. Claro, Andresito. Dice, Gracias. autosaboteador. Son las acciones, comportamientos o pensamientos que limitan el pleno desarrollo de la vida, infringiendo en sí mismo obstáculos que generan un ensimismamiento en la zona de confort. Esto limita el logro de objetivos importantes. El autosabotaje suele ser no consciente y está influenciando por el temor al cambio, al fracaso o a la crítica o a no sentirse merecedor del éxito. Andrés Ríos. Gracias, Aidis. Bueno, ¿qué entendemos como saboteador? Es todas esas reacciones que nosotros tenemos a nivel emocional, comportamental, que limitan nuestra vida. ¿M? Eh, esa forma en que nosotros nos quedamos en esa zona de confort. ¿M? Y al final, aquellas cosas que dejamos de hacer, ¿m? Y nos impiden ese éxito que sabemos que podemos tener. Hay una frase, un libro de Pasos de Gigantes se me olvidó el autor. Ay, bueno, ahorita les digo, y la frase dice, todo el mundo sabe qué tiene que hacer para lograr el éxito, pero muy pocos se atreven a realizarlo. ¿Mm? Tony Robbins. Es una frase de Tony Robbins que escribe cómo son nuestros saboteadores. Cuando estamos haciendo un saboteador, sabemos qué necesitamos para tener éxito, sabemos cosas que nos traen bienestar, sabemos qué decisión debemos hacer para estar felices, para estar mejores, pero a la final, por muchas características, no lo hacemos y nos quedamos en una zona conocida que pues normalmente se llama zona de confort, pero yo le digo más zona de sufrimiento. Entonces, esos son los autosaboteadores. Y quiero un poco que naveguemos por esta frase. El caparazón debe romperse antes de que el pájaro pueda volar, de Alfred Tennyson. Eh, no sé si pueden escribir por el chat o alguien que quiera abrir el micrófono y hablar un poco de qué interpreta con esta frase. El caparazón debe romperse antes de que el pájaro pueda volar. Laura, para ti, ¿qué dice esa frase? Pues para mí, Andrés, es básicamente lo que decías, que nos encanta mucho lo seguro, como el no cometer errores, y ese caparazón es como el de la tortuga que lo protege de todo. Entonces, al romperse o al moverlo tanto, pues hace que uno se enfrenta a nuevas cosas y esas nuevas cosas pueden que a uno lo hagan volar, como seguir en ese crecimiento, pero solo se logra hasta que se rompe ese caparazón. Entonces, debemos salir a algo que se llama la zona de confort. Yo habitualmente le llamo la zona de sufrimiento. Mm, y es que, ¿qué implica que nosotros
para nosotros como especie, como seres humanos, se nos dificulta en ocasiones salir de algunas situaciones a algunas zonas. Incluso con un pensamiento, con una sensación de que si hago unas cosas diferentes puedo salir de un malestar que tengo. Entonces, por eso no me gusta llamar a la zona de confort, sino zona de sufrimiento. ¿Mm? Y una de las primeras cosas que nos evita salir de la zona de confort es la certidumbre. ¿Mm? Entonces, hay una sensación de control con lo que conocemos. Así no sea del todo agradable, ¿m? Pero sé, conozco, controlo, sé qué va a pasar. Y a veces esa incertidumbre de salir de esa zona de confort, de salirme de ese cascarón, ¿m? Pues enfrenta mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Y eso lo vamos a hablar de pronto en unas siguientes charlas más. Y es, le tememos a lo que tiene que pagar el principiante. Y por eso que preferimos quedarnos donde estamos seguros. ¿M? Mantenernos en esa zona de comodidad, de certidumbre, aunque sepamos que puede limitar nuestro crecimiento o nuestra felicidad o nuestra alegría. ¿M? Entonces, parte cuando hablamos de autosaboteadores, es aquello que, aunque queremos hacer, no lo hacemos. Aunque sabemos que nos puede ser bien, no lo hacemos. No tomamos ese primer paso o tomamos un paso y nos devolvemos. ¿Mm? Y esto habla de dos disposiciones cerebrales. ¿Mm? Y esto nos habla Cesar Chamey, que es el autor con el cual nosotros les enviamos, y acá pues hago un poquito nosotros les enviamos en la invitación a este Charlas Massive un test de autosaboteadores. Si lo hicieron, genial. ¿Listo? De eso vamos a hablar. Si no lo hicieron, vean este Charlas Massive y al final volvemos a compartir el enlace de Positive Intelligence para que ustedes realicen su test de autosaboteadores y sepan cuáles son aquellos autosaboteadores que empiezan a marcar dentro de sus decisiones y elecciones de vida. Entonces, nuestro cerebro tiene, por decirlo así, pensemos en dos regiones. ¿M? Y tenemos una región de supervivencia. ¿M? Una región cerebral muy predominante en la raza humana que nos ayudó a sobrevivir y a estar como especie Homo sapiens donde estamos, ¿m? Pero también donde se encuentran los autosaboteadores. En el cerebro, voy a decir un poco, pero se encuentran en el tronco encefálico, en el sistema límbico y partes del cerebro izquierdo, del hemisferio izquierdo del cerebro. ¿M? Y son zonas en las cuales yo permanezco en la zona de confort porque son zonas que, hey, no te arriesgues, no sabemos qué espera, no sabemos si más allá de ese límite hay un tigre de dientes de sable o hay otra tribu que te pueda acechar. Entonces, tenemos todos unos mecanismos de defensa que nos mantienen en estilo supervivencia. Y hay otra que Chisart lo habla como la región próspera, tu sabio interior, que viene a estar parte de la corteza prefrontal media, todos los circuitos de empatía y parte del hemisferio derecho del cerebro. Y son zonas que nos permiten dar ese paso, nos permiten tener una visión más optimista, que nos permiten lanzarnos a tener nuevas experiencias y aprender de ellas. Entonces, la invitación y haciendo este charlas más, vi que era necesario otra. Hoy nos vamos a dedicar a esa parte de supervivencia a nuestros saboteadores y en una próxima podremos hablar de esa región próspera de tu sabio interior, de cómo nuestra plasticidad cerebral puede estar generando más sinapsis en nuestras neuronas, en las partes del cerebro
con las cuales me permita llegar, alcanzar y focalizarme en lo que le hace bienestar en mi vida, en que me cumpla mis objetivos y salir de aquellas zonas de sufrimiento, zonas de confort que quiero salir. Entonces, vamos a encontrar unas características o unos perfiles de autosaboteador que son diferentes para cada persona y vienen en diferentes mezclas. Para los que hicieron el test, observen los 2 o 3 primeros. ¿Cuáles son los que están puntuando mayor? ¿Mm? Para los que no, es una invitación para que lo realicen apenas terminemos estas charlas Massive. Entonces, el primer perfil es el hipertriunfador. ¿Mm? El hipertriunfador basa este saboteador en la necesidad inherente de siempre estar triunfando, de siempre estar ganando, de siempre ser el número uno. ¿Mm? Y siempre ser el número uno, que ganes en todas, es imposible en la vida. Pero eso lo lleva a mega esfuerzos, a mega trabajos para lograr ser siempre un número uno, el mejor en todo o la mejor absolutamente todo. Son supremamente competitivos, no muestran sus debilidades. Por fuera tienen que mostrarse perfectos. Su ropa, sus modismos, sus palabras, su trabajo, su familia. Y cuando algo en la vida no sale como quiere, wow, son los dolores más fuertes. Porque por fuera debo permanecer perfecto. Entonces se adapta a su personalidad, adapta a su porque tiene que parecer perfecto frente a la sociedad. ¿Mm? Entonces mantiene, por ejemplo, puede mantener a los suyos a una distancia segura. No se involucra mucho emocionalmente, porque siempre está pensando una y otra vez en cómo ganarlas absolutamente todas. Debo ser lo mejor en lo que hago. ¿Mm? Si yo no puedo ser el mejor, no lo hago. Si no lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer. ¿Sí? Eficiencia, ser eficiente y eficaz son esas palabras que normalmente aparecen. Las emociones, las relaciones, eso se interpone en mis logros, en mis cumplimientos. Entonces se centran en la acción. ¿Qué se debe hacer para lograr? ¿Qué debo hacer para lograr ese objetivo? ¿Qué debo hacer para ser el número uno? Y ojo con esto, ¿qué debo sacrificar? ¿Mm? No estoy diciendo que sea malo tener metas, objetivos y luchar por ellas. Pero cuando todo se vuelve en que yo quiero demostrar que soy el número uno o soy la número uno, es cuando empieza a ser un autosaboteador, porque dejas de ser tú mismo para estar detrás de tus triunfos, de tus metas. ¿Mm? Ven la vida como si todo se tratara de lograr y producir resultados. Y dejan aparte lo que son, lo que es el entretenimiento, el arte, otras cosas, porque se vuelve número uno en su vida el triunfo. Ese es el hipertriunfador, el rigorista. El rigorista es el perfeccionista. Todo debe salir perfecto. Ojo, en el anterior, ¿sí? Cuando hablábamos del hipertriunfador, es como yo me muestro hacia afuera. El rigorista no está tan atento a lo que pase adentro o afuera. Pero todo debe salir perfecto. ¿Mm? Perfecto. Hay un alto nivel de ego en el rigorista, de autocapacidad. ¿Mm? Y esa extremada confianza lo lleva a que todo debe salir minuciosamente perfecto. Ahí los griegos tienen el mito de Procusto. ¿Alguien lo ha escuchado? Levante el pulgar arriba si alguien ha escuchado el mito de Procusto. Este es perfecto para el rigorista. Entonces, Procusto tenía una casa bellísima al lado del camino, donde habitualmente pasaban muchos
muchos viajantes, muchos comerciantes. Cuando a altas horas de la noche, cuando veía que venían viajantes, Procusto les ofrecía su casa. Le decían, vengan para acá, siéntense, sigan, quédense esta noche acá, es muy peligroso el camino. Les daba comida, bebida, mejor dicho, los trataba como reyes. Y en la noche tenía unos cuartos y unas camas provistas para los viajeros. Pero él tenía una obsesión en que todo debería ser exacto. No podía haber más ni menos. Entonces, y aquí ya viene la parte macabra, si la persona era más grande que la cama, cortaba los pedacitos para que cupiera exactamente en la cama. Si era más pequeño, los estiraba hasta que quedaba en la posición que él esperaba. Este es el rigorista. No hay flexibilidad. Entonces puede cortar, puede mochar, puede estirar y puede hacer mucho daño porque las cosas tienen que salir como él espera, en la minuciosidad que él espera, al detalle riguroso. Y si no sale perfecto, y si no la persona no tiene la medida de la cama como un Procusto, sufre, se hace daño. Cree que ha realizado algo mal y se desborona porque las cosas no salen exactamente como las predice. Y esa inflexibilidad es supremamente dolorosa para el rigorista. Hipervigilante. Entonces, el hipervigilante es aquella persona que se siente constantemente en peligro. Constantemente siente el peligro. Está mirando qué puede llegar a ocurrir. No estoy diciendo, si ustedes ven, no está mal. Por ejemplo, no está mal ser perfeccionista, no está mal mostrar tus metas hacia los demás, que eran los dos anteriores saboteadores. Y el hipervigilante es el que mira los riesgos, pero toda su vida se vuelve un riesgo, todo en su vida se vuelve peligro. Entonces se vuelve supremamente desconfiado. Entonces es supremamente fatalista y si esto llega a ocurrir, todo se acaba. Si cometo un error, me sacan. Si cometo un error, esto no vuelve a pasar. El hipervigilante sufre mucho porque todo es un constante peligro. Entonces multiplica los escenarios catastróficos. Entonces necesitas saber cuáles son las reglas, necesitas saber cómo es. El hipervigilante, tomar decisiones es muy difícil. Porque todo es un riesgo y cuando toma una decisión sufre mucho porque si las cosas no salen como él espera, se castiga muy, muy fuerte por esos mismos riesgos. Son muy escépticos o escépticas, ¿sí? Pueden ser cínicos, sí, claro, como si fuera tan fácil. Y si llega a pasar como ahí sí, cuando las cosas van mal, me toca solo o me toca sola. Si yo no tengo cuidado, si yo no tengo cuidado con las cosas, ¿quién? Entonces, está en ese constante vigilancia, en ese constante peligro. Es normal que nosotros entremos en hipervigilancia después de que nos ha ocurrido algo. Por ejemplo, creo que muchos de nosotros han sufrido un robo, un atraco, le han quitado, y eso nos lleva a que por un tiempo nosotros estemos hipervigilantes, ¿sí? Estamos con una sensibilidad mayor a un riesgo de ser robados. Pero cuando eso no desaparece, cuando estoy en ese constante alarma interna, genera unos niveles de estrés supremamente tensionantes en el ser humano. Y si yo estoy hipervigilante a las relaciones, al trabajo, a mi pareja, a mi estudio, a las situaciones, a la economía, al país, ¿cuándo vivo? ¿Y cómo puedo salir? ¿Cómo puedo mirar hacia el futuro? El controlador. El controlador
tiene la necesidad de que todo esté en sus manos, de conocerlo todo, de saberlo todo. Las cosas deben salir exactamente como él quiere. Mire hacia los otros y mira, esto debe pasar así, esto debe pasar así. Ustedes, es llevar al otro extremo el yo soy el que tengo la razón. Y por eso debo cuidarlos. A veces pasa mucho en las relaciones de padre e hijo, de los padres, ¿sí? Que deben controlar absolutamente todo. Y eso da un desgaste energético porque saber, conocer, manejar absolutamente todo es imposible. En que todo debo saberlo, todo conocerlo, todo manejarlo, todo debe pasar por mí. Genera unos picos energéticos y emocionales que son insostenibles. Entonces el controlador vive muchos conflictos, porque el ser humano quiere ser libre, entonces los otros quieren salirse de la presión, de la tensión, de tener así. Entonces el controlador normalmente utiliza la fuerza para mantener, ¿sí?, al otro bajo su yugo, bajo su control, bajo su mando. Y normalmente tiene pensamientos, es que lo estoy haciendo por su bien. Y puede ser colaborador, puede ser compañero, puede ser hijo, puede ser pareja. Y cuando sale lastimado el otro, cuando las cosas le salen mal, yo te lo dije. Y fue por salirte de ese control que yo tengo. Te saliste de mis órdenes, te saliste de lo que yo decía. Entonces eso genera mucho, mucho dolor. Y tengo que trabajar extraordinariamente para estar pendiente de hasta el ínfimo detalle. El complaciente. El complaciente es aquel, y desde este saboteador, es la persona que hace absolutamente de todo para ayudar al otro. Y no está mal. Lo que está mal cuando es autosaboteador es que yo me olvido de mí mismo por ayudar, por establecer, por dar y porque el otro se sienta bien. Y ahí es donde aparece el saboteador. El saboteador aparece cuando el bienestar del otro es más importante que el mío. Y ojo, es muy importante nosotros tener la empatía de conocer qué siente el otro, tener la bondad, el amor, la comprensión, la compasión, para hacer que las personas que están a nuestro alrededor tengan un bienestar, se sientan bien y tengan una experiencia conmigo. Pero si eso justifica que tú siempre pierdes, que siempre entregas, que siempre das, que no recibes a cambio, en las relaciones, en las amistades, en los compañeros de trabajo, debe haber un ganar-ganar. Y ese es un saboteador que podemos tener cuando mis prioridades pasan a segundo plano de las prioridades del otro. Cuando no hay una relación de ganar. Entonces, está garantizando constantemente que al otro le vaya bien. ¿Listo? Y hay un sufrimiento aquí muy grande porque genera resentimientos. ¿Qué resentimientos se generan? Cuando las otras personas o no se enteran de todo lo que estás haciendo por ellas o no te agradece como debe ser o hacen acciones contrarias, ¿sí? Puede ser injustas, para ti, porque no crees que después de entregarle tanto al otro, te estén pagando con esa moneda. Y normalmente complaciente tiene un dolor grandísimo, porque nadie va a estar a la altura de devolverle todo lo que ha entregado sobre su mismo bienestar. Víctima. La víctima, no mentira, la víctima, ¿sí? Lo que le ocurre, las consecuencias de su vida, lo pone en los demás, en el otro. Es responsabilidad del otro.
sé que a veces en la vida nos puede pasar tantas y tantas cosas, y muchas pueden ser supremamente injustas, y muchas no tienen nada que ver con tus decisiones y elecciones de vida. Pero el momento que yo no me detengo y miro cómo mis acciones, mis omisiones, mis pensamientos pueden haber influenciado, facilitado, cuando yo no hallo mi responsabilidad en lo que me está pasando en mi vida, estoy en el saboteador de víctima. Cuando todo lo que me pasa es culpa del trabajo, es culpa del gobierno, es culpa de la empresa, es culpa de mi pareja, es culpa de mis hijos, es culpa del otro, pues jamás voy a poder aprender para poder salir de las situaciones difíciles que tengo. Y sé que ustedes conocen personas que lloran, 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 lloran por todo, todo es un drama, ¿sí? Y a la final, ¿qué pasa? Acá les voy a hacer esa pequeña pregunta. ¿Qué pasa cuando usted ve a una persona y siempre, no, y esto, y terrible, y malo, y es que a mí siempre me pasa, Pedro de malas? ¿Mm? Este es el saboteador de la víctima, cuando no soy capaz de encontrar mi responsabilidad o mi papel en las cosas malas que me pasan. El multitasking, el inquieto, el multitareas. Todo al mismo tiempo, un resto de cosas, todo. Y cuando aquí hay un tema de autoestima, y normalmente hay una pregunta cuando hay una autoestima, y es cuando yo cuando yo asumo responsabilidades que no me pertenecen. No es que yo tenga multitasking, haga multitareas, porque muchos de nosotros tenemos muchas responsabilidades al mismo tiempo y muchas veces la debemos hacer al mismo tiempo. El inquieto es tan inquieto de tener cosas que hacer que constantemente está en ajetreo, pero una de las características que se hace responsable de cosas que no le pertenecen. Las responsabilidades que no son suyas y las asume y genera más tareas y más obligaciones, a veces no la termina y queda mal. No, acá, ocupado. Tengo que estar haciendo algo. Tengo que estar produciendo, tengo que ser súper productivo, tengo que ser súper productiva. Y el hiperracional. El hiperracional es que todo debe pasar por algo. Todo debe tener una explicación en la vida. Todo es supremamente racional. Y en el hiperracional hay una negación directa con lo que sientes, hay una negación directa con tus emociones, porque todo debe ser matemáticamente comprobado. Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Es racional. Pero en este elimina el lado emocional. Y algo que hemos visto han visto conmigo en muchos otros espacios, es que el ser humano siente. Las emociones son parte de la vida. Y creer que todo es racional, que todo es comprobable, que todo es matemáticamente justo y esperar a que todo salga perfecto y que tenga ese control absoluto de la razón y que todo se vuelve extrapensamiento, empieza a tener algo que en psicología llamamos hiperreflexión. Es esa reflexione, piense, diga. Entonces a veces se ve como distante, como arrogante. No, es que yo tengo la razón, soy el que tengo los mejores argumentos. Todo gira a través de la racionalidad, pero desconoces una parte humana de lo que eres y es tus emociones, tus sentimientos, incluso las emociones y sentimientos del otro. Entonces se vuelven terribles en la comunicación. Hay una frase del gran psicólogo Andrés Ríos que dice, el objetivo de toda comunicación humana es movilizar emociones. Y como un hiperracional deja las emociones a un lado, se vuelven terribles comunicadores. Estos son los autosaboteadores. Los invito a que los analicen. Laura nos acaba de dejar, por favor, mira, así grandote. Es muy importante para nosotros que nos llenen la encuesta de satisfacción y también vamos a dejarle otra vez el enlace para que ustedes hagan sus test de autosaboteadores. Los que ya lo hicieron, pulgar arriba, los que no, tienen la oportunidad de hacerlo. Y les voy a dejar para cerrar este charlas Massive. Ay, pucha, se me movió el evitador. Rapidísimo el evitador.
el ser humano, por naturaleza, evita. Buscamos el placer y nos alejamos de lo displacentero, de lo doloroso. Pero el evitador tiene tanto miedo, ¿m?, que incluso en situaciones que podrían llegar a ser placenteras, no se acerca porque tarde que temprano va a sufrir. Es el pensamiento. Sí, por ahora es bueno, pero después puede llegar a hacerme sufrir. No, 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 pues ahorita muy bien, pero uno nunca sabe. ¿Mm? Entonces, el evitador es uno de los que más se queda en la zona de confort. Todo debe ser certidumbre. Debe conocer absolutamente todo, porque si no lo conoce, lo evita. No importa si es bueno o malo. Puede decir, es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Mm? Entonces, ahora sí voy a cerrar, perdón. Les voy a dejar esta pregunta que ya se las dejé la vez pasada cuando hablamos de Jean-Paul Sartre. ¿Mm? Y que el ser humano se hace lo que es. Y es, ¿qué pasaría si a partir de este momento empezaras a elegir coherentemente con el tipo de persona que quieres ser? Y con esta pregunta cerramos el Charlas Massive de hoy. Por favor, llenen la encuesta, hagan su test de autosaboteadores y les mando un abrazo enorme a todos. Muchas, muchas gracias por participar. Gracias, Andresito. Súper. Gracias, Andresito. Muchas Un gracias. abrazote. Muy María. buena, Gracias. muy buena tu presentación. Sí, Gracias. para Andrés Felipe que nos dice, para la siguiente vamos a sacar esa parte sabia de qué hacer con los autosaboteadores y cómo superarlos. Un Ujú. abrazote. Gracias, Listo, Andresito. Por ahí Andresito, en 2 muchas charlas más y gracias. más allá. Un abrazo para Súper. todos.